Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Bien, seguimos con esta historia de las consolas. La Pues risa, igual. igualito, sí. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado con el tema de Mortal Kombat, que salió tanto en 1993 para Super Nintendo como para Mega Drive. ¿Y qué pasó? Ganó la versión de Mega Drive Porque tenía sangre, papá. claro, por ser más previsiva en el uso de la violencia. Entonces... Ahí me quedó una duda. La de Super Nintendo, ni siquiera poniendo códigos salía la sangre, todo ¿no? totalmente censurado. Está, ahí va, era eso. Más allá de que la versión de Super Nintendo a nivel técnico era mejor, la de Sega tenía esa pequeña gran ventaja, ¿no? Lo que demuestra el morbo de la gente, ¿no? Sí, de los obvio, adolescentes de la época. Pero por supuesto. Por lo cual me incluyo. Era la razón por la cual atraía gente Mortal Kombat en los salones arcade. Aparte otra cosa, ¿viste? Yo siempre te decía que las imágenes de Sega eran más oscuras, o sea, la consola ya era negra. Sí. Comparada con la de Super Nintendo, que era blanca, o sea, o grisecita ahí, era Claro. todo lo contrario. Y bueno, entonces ante esta derrota, Nintendo lleva la guerra a otro nivel y saca uno de los juegos más revolucionarios a nivel técnico de la historia. Estamos hablando del Donkey Kong Country. Del año 94. Aparece en el año 94, claro. Fue desarrollado por Rarework, que es una empresa británica conocida por crear juegos para microordenadores, microcomputadoras, y que luego pasó a realizar juegos para Nintendo. Como una compañía independiente. Era una de estas compañías que tenían exclusividad con Nintendo. Uh-huh. En el año 1994, Rareware estaba trabajando en un juego para Super Nintendo tan revolucionario a nivel técnico que la propia Nintendo se asoció con ellos para desarrollarlo en conjunto. Como toda compañía japonesa, Nintendo era muy reacia a trabajar con empresas fuera de Japón. Pero la técnica para el desarrollo de videojuegos que estaba usando Rareware era tan impresionante que Nintendo debía conseguir a toda costa que Valía la trabajasen pena. para ellos. Claro, A toda costa. sí, viste lo que es el juego, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso Nintendo estaba tan seguro del éxito que iba a tener este videojuego que le permitió a Rareware usar a uno de sus personajes principales. Estamos hablando de Donkey Kong, el monito simpático de los arcades del año 80. Que en este caso se llamaría Donkey Kong Country, el juego revolucionario, ¿no? El juego fue presentado en el año 94 en la CES, que es la Customer Electronic Show, una feria de electrónica en Chicago, donde la decoración principal del evento fue en torno a Donkey Kong Country. Y el juego de Rareware llamó la atención de todos, y cuando se puso en venta rápidamente se convirtió en un éxito, superando a los míticos juegos como Zelda o Mario Kart. Fue el tercer juego más vendido en la historia de Super Nintendo, que no es poca cosa. No, estás loco. Sega intentó contrarrestar esto con Sonic & Knuckles, la cuarta entrega de su personaje estrella, pero no pudo competir contra el título de Rareware. El tema era que el juego Donkey Kong Country trabajaba con gráficos pre-renderizados, que es como una especie de trampita, pero vale. O sea, vos ya agarrás imágenes que fueron trabajadas y las volvés a trabajar, ¿no? Y entonces, claro, daba esa sensación de tridimensionalidad. Claro, Palabra difícil para decir. Claro. Tridimensionalidad. La razón por la cual este juego tuvo tanto éxito es porque ellos en una computadora hacían el modelo 3D y luego sacaban sprites de esos modelos, dando una fluidez mucho mayor al juego que cualquier otra técnica ya usada hasta ese momento. Donkey Kong Country puso esa moda de las imágenes renderizadas y llegaron a aparecer en los catálogos múltiples títulos que utilizaban esta técnica, como el Doom Troopers o el Rise of the Robots. Pero usar la técnica de gráficos pre-renderizados no garantizaba que el juego fuese bueno, y de hecho muchos fueron una porquería. Pero marcó una tendencia. Incluso Sega usa esta técnica en Sonic a sacar el Sonic 3D. Pero no tuvo muy buena venta tampoco. No, o sea, si buscan ahí, no tiene nada que ver. No tiene. Claro.
El éxito de Donkey Country le permitió a Rareware hacer 2 secuelas, que son Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest y Donkey Kong Country 3. Bajo Hollywood, ¿no? Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. Ahí va. Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. Así Bien. lo digo todo seguido. También fueron terribles éxitos, pero como suele pasar, la primera entrega fue la que más vendió. Como había pasado con Street Fighter, como había pasado con Mortal Kombat. Este juego tuvo tanta repercusión que no solo influyó en la batalla de Sega y Nintendo, sino que también generó un conflicto interno dentro de la propia Nintendo. ¿Por qué? Porque el orgullo japonés impedía que reconocieran que un juego desarrollado en Occidente fuera mejor que los que ellos realizaban. Claro. Es lo que tiene el japonés. Se ¿no? dividió en dos. Claro, muy como celoso de su producto. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? El mismo Shigeru Miyamoto dijo que Donkey Kong Country tenía muy buenos gráficos, pero sus mecánicas de juego eran mediocres. Pero la realidad mostró lo contrario, y Donkey Kong Country vendió más de 9 millones de unidades, mientras que Super Mario World 2 Yoshi Island, creado por Shigeru Miyamoto en Japón, claro, solo vendió 4 millones. No tenía nada que hacer. De todas maneras, fue tremendo éxito el Yoshi. Pero, bueno, igual No, no, Nintendo, 9 millones, 4 millones. Nintendo Ultra ya estacionado en Estados Unidos, ¿no? Por más Totalmente. que había nacido en Japón, ya era, o sea, ya era yankee, ya como quien dice. Claro. Estaba dividida en dos. Donkey Kong Country fue una gran victoria para Nintendo, dejó igualada las ventas entre ellos y Sega. Y con juegos como este se aprovecharon al máximo las capacidades de las consolas de 16 bits. Pero Sega y Nintendo desean avanzar más, destrozar al rival y generar más dinero, como las típicas compañías capitalistas que son, ¿no? La idea es, bueno, vos me competís, te elimino para tener más guita. Pero bueno, Pero nadie se va a andar asustando, lo vienen haciendo hace 10 años. sí, obvio. Además, como habíamos dicho la otra vez, esta competencia hace que las personas que fueran más beneficiados eran nosotros. Los que teníamos jugadores. juegos resarpados de Cada buena vez calidad. Entonces, bueno, ambas empresas intentan romper los límites de sus propias máquinas. Y a partir del año 1993 empezaron a ponerse de moda en los salones arcades juegos que usaban gráficos poligonales. O sea, la era 3D había comenzado. La fiebre del 3D. Claro. Estos juegos, juegos como el Star Wars Arcade, el Virtua Fighter o el Virtua Formula, que son de Sega, que Sega fue la principal responsable de estos juegos, y ya que era líder en el sector arcade. Recordemos que Sega nació de ahí. El paso de los gráficos en 2D a los 3D fue un avance gigantesco, pero requería de unas placas arcades muy avanzadas y costosas, con una tecnología totalmente inviable para las consolas domésticas de la época. Además, en el año 1993 se empezaban a escuchar los rumores de que se aproximaba una nueva generación de consolas que serían capaces de procesar estos entornos tridimensionales. Vuelo a CDs. ¿Vuelo a CDs? Vuelo a CDs. Sí. Pero falta algo. Falta todavía, sí. Muy buen olfato igual. Viene a lo futurista. lejos. Claro. Viene a lo lejos, lo siento a lo lejos. Ahí olor a CDs. Claro, todo esto desató lo que Fernando mencionaba hace un momento, la conocida fiebre de los gráficos 3D. Y los usuarios estaban ansiosos de disfrutar de esta tecnología en sus casas. Pero Super Nintendo y Mega Drive fueron diseñadas para procesar gráficos en 2 dimensiones. Y eran incapaces de generar gráficos tridimensionales de forma fluida. Como que en realidad son capaces de hacerlo, pero el juego va tac, clac, clac, clac. Claro. Se tranca cuesta todo. procesarlo un Claro, poco. sí. Entonces, Sega y Nintendo desarrollan chips que vendrían dentro de los cartuchos de los juegos y ayudarían a la consola a procesar gráficos en 3D. O sea, imaginen la demencia de estos tipos al crear formas indirectas de hacer que sus consolas procesen juegos para los cuales no estaban hechos. Todo por la guita. La fiebre de tener la consola más potente. Claro, Como sí, dicen sí. en el documental de Heiren 73, Claro. que hay que nombrarlo. Un saludo para él, Sí. que nos ha ayudado pila en esto. Es que es eso. Quieren la consola más potente. O Claro. sea, a todo costo, no importa. Bueno, seguimos en este momento de histeria de videojuegos. Con la fiebre del 3D y la fiebre del CD, Claro. que yo ya la olfateé. Qué raro que no escuché todavía el sonido del Pong. No, basta. no, Ay, dejalo, no. dejalo. No lo nombres. Bueno, Nintendo en el año 93 fue el primero en lanzar este chip procesador de gráficos poligonales, bajo el nombre de Super FX. Este chip vino incorporado en el juego. ¿Qué pasó? No, no. Me estoy tapando los oídos. ¿Ves? vos. El efecto de TK me hubiese servido en este Sí, momento. quedar sorda. Ok, Se olvidó. cuando quieras. Se Fede. le borró el archivo. Estoy segura que va a aparecer de sorpresa. Claro. El nombre de este chip se llamaba Super FX.
Y vino incorporado en el juego Star Fox, Que fue el primero que trajo esta tecnología. que es un juego de batallas de naves espaciales en 3D. Un año después, en 1994, Sega crea su propio chip para juegos 3D y se llama SBP. Ey, para decir EVP, tenés que... es SBP. Ya, yo sí. estaba reclamando. Sí, sí. Y el juego en el que probó esta nueva tecnología fue uno de sus clásicos de los salones arcade, el Virtua Racing. Pero el chip SBP era tremendamente caro. Y nada que ver con el otro, el de Super Nintendo. Ay, Dios, Hermoso sonido. Te queremos, Fede, ¿eh? Un montón. Eh, Y sigue. el cartucho de juego valía el doble que un juego normal. Y pesaba el doble también. Claro. Era mucho más pesado. Imagínate, eran 2 chips, 2 archivos, Claro. dos cosas ahí. Claro, y además no tenía competencia con lo que era la versión de arcade. Entonces la gente decía, pará, esto no es lo mismo que estoy jugando. Prefiero pagar todos los días Claro. 10 moneditas de a peso que tenerlo en casa y se vea malísimo. Entonces, como este chip no era rentable, Sega nunca más lo vuelve a utilizar. Ya está, o sea, afuera. un montón de dinero gastado en el desarrollo de este chip para nada. Pero Nintendo le saca más provecho a su chip Super FX. Hizo varios juegos que lo usaban e incluso creó una segunda versión, el Super FX2, que mejoraba las prestaciones del primero. Pero los juegos con chip no tuvieron mucho éxito. El que más vendió entre ellos fue el Super Mario World 2, Yoshi Island, que lo habíamos mencionado en la parte de Donkey Kong, el cual era un juego en realidad en 2D, que solo usaba la Super FX2 para realizar efectos gráficos que nada tienen que ver con el 3D. Era como que no se aprovechaba. No. En realidad. Esto demostró que no tenía sentido generar juegos con gráficos poligonales para consolas que no estaban diseñadas para ellos. Y bueno, con el paso del tiempo, el público fue perdiendo el interés en la Super Nintendo y la Mega Drive, volcándose a consolas más avanzadas. Y la batalla quedó sin dejar un vencedor claro. Vamos ahora a lanzar ciertos datos sobre el resultado de esta competencia. Las ventas. Claro. En general, Super Nintendo fue la que más vendió, llegando a un total de 49.100.000 unidades vendidas en todo el mundo, mientras que Mega Drive vendió 39.700.000 unidades. Casi igual. Estuvieron cerca. Eso O sea, a nivel mundial. 10 millones de diferencia no es tan cerca, capaz. Pero Pero- estamos hablando de que Nintendo les venía, Claro. embatatando a todo. Igual, esto fue más que nada por el mercado japonés, donde Nintendo superó ampliamente a Sega vendiendo la Super Famicom unas 17.170.000 unidades y Mega Drive solamente 4.300.000. Claro, en Japón hay un claro ganador. Sí. Pero en el mercado americano, la máquina de Sega vendió 25 millones de unidades y la de Nintendo 23.350.000. Ahí ganó Sega en Estados En Unidos. Estados Unidos. Sí. Y en Europa también había alguna diferencia, Claro, ¿no? pero pará. En países de Sudamérica, Mega Drive fue más popular que Nintendo también. Pero no existen datos oficiales de venta, por lo que esta brecha puede ser incluso más extensa a favor de Sega. Eso pues somos unos sudacas. Claro. Básicamente por eso nadie vino acá a controlar. No, y aparte, creo que también, pues, justamente como sos sudacas. Mucha piratería había también. No, y creo que la Mega Drive era más barata incluso que la Puede ser. que la Super Nintendo. Sí, es verdad. Y en Europa y lugares como Australia, Sega también fue la ganadora, vendiendo 10.400.000 unidades, mientras que Nintendo vendió 8.580.000 unidades. Aunque Super Nintendo vendió más, solo superó a Mega Drive en territorio japonés. No está claro quién de las dos ha ganado esta guerra, pero no hay discusión alguna de que ambas fueron las reinas absolutas de su momento, y eran las mejores de su época. Bueno, realmente no. No lo eran. Había una tercera consola de 16 bits que fue más deseada que las máquinas de Sega y Nintendo, pero su elevado precio hizo que pocos en el mundo la tuviesen. Y estamos hablando de que en 1991 se lanza la Neo Geo de parte de SNK. La Neo Geo AES, ¿no? Claro. Una consola de 16 bits que juega en una liga totalmente diferente a la de Super Nintendo y Mega Drive, con unos gráficos y unas prestaciones que dejan en ridícula a cualquier otra consola de 16 bits de la época. Pero su precio era elevadísimo, costaba el triple que una Super Nintendo y 4 veces más que una Mega Drive. Estás loco. Además, sus juegos eran los más caros en la historia de las consolas, llegando a costar en su fecha de lanzamiento unos $300. O sea, estamos hablando de que hoy en día cualquier juego te vale $60 el día que sale. O sea, digital o físico. Que es el tope más alto, ¿no? Sí, claro. Después hay revendedores que lo venden a más, ¿no? Sí. Pero $300 de origen en Disparate. su momento de salida era increíble.
Era solo para los que viven de Avenida O sea, Italia, para el agua, ¿no? Los otros no. La Nintendo Switch en Estados Unidos sale $300. La consola. Y acá tenemos un juego solo que vale eso. Carísimo. Aparte de $300 en aquella época, en 1991, ¿no? No es lo mismo que ahora. Entonces, Neo Geo tuvo una historia muy particular. Solo vendió 300.000 unidades en todo el mundo, pero tuvo una dilatada vida de 14 años. Fu. Y sus juegos vendieron unos pocos cientos de unidades, pero sin embargo estaban en todas las tapas de revistas de videojuegos y las mejores páginas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Capaz que sobrevivieron con lo justo. Y no sé. Claro. Y con la buena opinión popular. Pero- Porque más allá de que era cara, era muy buena. Claro. Yo estuve viendo unos videos. Era espectacular. Y no le envidia nada al arcade, por ejemplo. O sea, obviamente es menor. No, pero no, está no, ahí. no es menor. Andan ahí, sí, sí. No es menor, ¿no? Ajá. O sea, ahora te voy a explicar por qué es esto. Yo vi el Metal Gear, el juego Metal Gear. impresionante. Está espectacular. Claro. Cómo explotan Bueno. todas las bombitas, todo. Vamos a saltar un año atrás. Al año 1990. Que tenemos a SNK, que es la compañía de videojuegos que desarrolló esta consola. Y es una de las más prestigiosas del sector arcade. O sea, Sega era la líder, pero SNK le seguía los pasos no tan de lejos. Y Nintendo no cortaba ni pinchaba, que no tenía arcade. No. Está. Tenía sí, pero no era líder en eso. A SNK se le ocurre la brillante idea de crear una placa arcade de 16 bits que funcione con el sistema de cartuchos intercambiables similar a una consola doméstica. Hasta ese entonces, las compañías desarrolladoras de juegos arcade debían crear una placa diferente y específica para cada juego. Pero la innovación de SNK permitió un gran ahorro en el costo, simplemente intercambiando los cartuchos. A este nuevo sistema arcade se le puso el nombre de Neo Geo MVS por las siglas de Multi Video System. Ajá. Y por si esto fuese poco, esta nueva placa constaba de una potente arquitectura con las mejores prestaciones de la época. Es la mejor sistema arcade de 1990, por lejos. La más potente. Sí. SNK quería que su Neo Geo fuese un estándar y que todas las compañías desarrollasen para él. Y para promocionar su sistema, SNK adaptó a su nueva placa arcade colocándola en una carcasa con forma de consola y la mostró en ferias de tecnología y eventos. También la repartió en hoteles para que los huéspedes tuviesen la opción de alquilarla y probarla. Imagínate que viene en el hotel, que te venga con la Neo Geo ahí, bueno, pasás jugando Claro. ahí, pero zarpado. Pero para sorpresa de SNK, había mucha gente que no se conformaba con alquilarla o probarla en eventos y estaban dispuestos a comprarla. SNK no tenía la intención de vender su sistema para uso doméstico porque llevar esta tecnología a los hogares tendría un costo enorme. Claro, por eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, siempre el arcade es mucho más caro, Claro. es más potente, pero ¿cómo haces para achicar Claro. todo eso en un... Claro. Es imposible. Pero ahora sabían que había gente interesada y deciden comercializarlo. Y en el año 1991 sacan la Neo Geo AES, Que era lo que estaba diciendo Claro. recién. Al bzz, la volvés a cual presente. en realidad es exactamente igual en potencia a la Neo Geo MVS Arcade. O sea, realmente es una consola Un arcade No. de doméstica. Claro, es una arcade camuflada como una consola doméstica. Exacto. Costaba carísima, 3 veces más que el Super Nintendo y 4 veces más que la Mega Drive, como habíamos dicho. Y sus juegos no se quedaban atrás, mientras que el juego de Super Nintendo y Mega Drive costaban entre 40 a 60 dólares. El de Neo Geo costaba a 300 dólares en su fecha de lanzamiento. Yo no puedo creer como todo eso ahora entra en la palma de la mano en un celular. ¿Viste donde decís vos? Es increíble, no sí. puede haber crecido la tecnología tanto. Y a veces hasta gratis. ¿no? Claro, Y totalmente. ¿Y sabes lo que me da más miedo? Lo que vendrá. Fu. En 10, imagínate tu Claro. costado friki temporada 10. ¿De qué vamos a hablar? ¿De un chip implantado en la cabeza tipo Black Mirror? No. Claro. Bueno, nunca hubo una consola que tuviese juegos tan caros. Y SNK en realidad perdía dinero con sus juegos domésticos. Y ahora pregunta, ¿por qué la Neo Geo vivió tanto? ¿Por qué vivió 14 años? Nadie sabe. Yo sí sé. Ay, Pero lo vamos a decir tras la pausa. No, hay no. más pausa, no hay más pausa. No. Resulta que SNK utilizaba su sistema doméstico para promocionar sus juegos en el sector arcade. Al estar estos juegos en una máquina doméstica, las revistas de videojuegos de la época, las cuales servían para mejorar las ventas de los juegos, y por eso les prestaban atención, y como los juegos de Neo Geo eran excelentes, cuando salían tenían la portada de la revista y las mejores páginas. En estas revistas los videojuegos también tenían puntajes según sus gráficos, jugabilidad, apartado sonoro, diseño de escenarios y personajes, etc. Y los juegos de Neo Geo siempre sacaban los puntajes más altos, 95 en 100, 98 en 100. Realmente eran una maravilla. Lo que tenía también SNK era que programaba muy bien.
Y aparte, había una cierta rivalidad entre Capcom y SNK en los juegos de los sectores De arcade. de pelea, Claro, ¿no? que hacía que SNK se mejorara y se superara cada vez más. Entonces, por esa razón hacía juegos excelentísimos. Entonces, estos juegos de Neo Geo siempre tenían puntajes excelentes, la gente se interesaba en ellos, pero no podían costearlos. Así que iban a los salones arcade para jugar esos juegos. Y a los dueños de los salones no les quedaba otra que comprar esos juegos. Y ahí es donde ocurre la magia. Un mismo juego que en el sistema doméstico costaba $300, en su versión arcade costaba $1.800. Wow. Y ahí es donde ganaban ellos. Ahí es donde ganaban. De ahí Claro. surgía la ganancia de SNK. Pero no solo de los salones arcades adquiría dinero esta compañía. Eventualmente los jugadores compraban sus juegos adaptados para su consola, aunque fuesen de peor calidad. O sea, SNK sacaba, por ejemplo, la King of Fighter, pero para Super Nintendo y para Mega Drive, pero era mucho peor a nivel técnico que la versión de Neo Geo, que era excelente. Pero era una buena propaganda, digamos, Claro. para que vos vayas Entonces, al club de... Ahí comprabas una King of Fighter a $60, pero no pagás la de 300, pero de todas maneras ganaban plata. Vendían mucha más cantidad en eso. La Neo Geo Ice le dio tanta difusión y publicidad a SNK que esta se terminó convirtiendo en una de las compañías de videojuegos más importantes de la década de los 90. Y por ello SNK apoyó su sistema hasta el último de sus días a pesar de sus ridículas ventas, llegando a ser la consola internacional más longeva de la historia, llegando a vender solo 300.000 unidades en todo el mundo durante 14 años. Vendían 2 por día, una cosa así. Claro. Poquito, pero Poqui- constante, ¿no? Sí, claro. Hay que aclarar que en realidad una de las consolas más longevas fue la NES, que duró 20 años, pero solamente en Japón. Claro. En Estados Unidos duró solo 10. Así que internacionalmente la Neo Geo fue la que tuvo más vida. Es un caso único de una consola que no vendió casi nada, pero le generó grandes ganancias a sus desarrolladores, llevando a SNK a la cima del prestigio en el sector videojuegos. La Neo Geo es también conocida por especializarse en un género más que cualquier otro, que es el género de pelea, que en la década de los 90 era el tipo de juego más popular en el sector arcade, y era por la cuestión de Capcom y SNK de la batalla. Y es raro eso, porque no veías, por ejemplo, juegos de plataforma, caminando para la derecha. Sí, No había. O sea, No si había- había muy poco. era muy poco, Recuerdo sí. el Metal Gear, el que te decía, que caminaba tirando tiros Claro. y eso. Pero, por ejemplo, los que más había era deportes, ¿no? Auto, fútbol y pelea. Pelea Sí. abundante. Eso, porque era como lo O más rápido también. juegos Era tipo- chotos, chotos de pocas pantallas como el Popeye o el Donkey Kong. o el Pac-Man, pero eso ya es más viejo. Claro. Pero no, sí, está bueno. O el Mappy. Mappy World. Es lindísimo el Mappy. Entonces, claro, SNK fue líder en el mercado de arcade de batalla, de peleas, junto con Capcom, y ambas compañías protagonizaron una guerra dentro de los salones arcades que quedó marcada en la historia de los videojuegos. Y por eso es que los juegos de SNK eran tan buenos, y por eso es que la gente se interesaba de ellos, viéndolos en las mejores páginas y las portadas de las revistas. Pero bueno, por acá vamos a dejarlo del día de hoy. Se nos viene una nueva era con consolas con CDs. Con CDs, se vienen CDs. Este, Al ¿Qué principio, es un CD? al principio probaron. sí, Y después al principio- establecer. Claro, se viene una era con consolas con CDs y con bits más elevados, no solamente ni hablar. 16. Pero eso lo veremos en otra edición de Tu Costado Friki. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Friki Store del Uruguay. Damas y caballeros, niños y niñas, robots y androides, se nos ha terminado el programa de hoy. ¿Y los aliens? Hay que incluirlo. Aliens y también. depredadores. Está siendo un poco inclusivo, Gastón. Sí, sí. Incluía todo, pero... Bien, llegamos al final, un programa divino, ¿no? De todo. Sí, para me todos los encantó, gustos. me encantó lo tuyo, Sofía, porque la verdad que no conocía un carajo de... Bueno, de te lo Ojos del Hambre. recomiendo. Ya que no te gusta leer, mira las películas por lo menos. No, ahora que sé que la primera es una basura, no lo voy a ver. Bueno, Yo vi está. la primera y me gustó, pero no como para seguir viendo Suele- las demás. No, es que Suele la pasar- primera no te engancha. Los pues. libros son mejores que... Sí, Claro. definitivamente. Suele pasar que Definitivamente. nunca llegan al nivel. Lo que pasa es que cuando vos desarrollás una historia para que sea contado con una cierta narrativa y las herramientas dentro de ese formato como el libro, cuando las pasás a otro medio,
se pierden esas herramientas. Sí, cambia. Y aparte hay cosas que puedes poner y cosas que no sé. Fue lo que pasó con las 50 sombras de Grey, que nos escribieron hoy. ¿Para cuándo una columna de 50 sombras de Grey? ¿Sí? En Amá, otro horario, chicos. ¿Se refieren a la película? Al Yo libro, solamente a qué? vi la primera y la tuve que ver 2 veces porque no la entendí. Y capaz que eras muy chica. Era muy inocente, era muy niña, sí, ¿Qué edad definitivamente. salió esa película? ¿Eh? ¿2012 por ahí? ¿2013? Por No ahí. sé, son 3 o 4 capaz. películas, ¿no? Creo que son 3. ¿3? ¿Se Bah, llaman mirá la bola 3? que le doy. Claro, Va, todo entonces- sale de A3, Gastón. Bueno, vamos a juntarnos a estoy verla, atrás. entonces. Bueno, vamos a ir a las redes sociales. Bien, facebook.com/tu costado friki en Facebook. En Instagram nos encuentra como @tucostadofriki. No olviden de seguirnos. Bien, y en YouTube no se olviden de suscribirse, que buscan simplemente escribiendo Tu Costado Friki en el buscador. Y Y- ver nuestras hermosas caras. Y ahí. lo que hablábamos hoy, los videos viejos de Gastón y Fernando Pa, solitos y un micrófono. Ya que pasamos el año, que la semana pasada cumplimos un año, nos pusimos a mirar los videos viejos, no, lo que son. Hay muchas cosas graciosas ahí. Claro. Pero bueno, está todo ahí, no nos avergonzamos, está todo subido, así que. Bien. Y además el WhatsApp. Y el mail. Y el el mail mail. se encuentran por tucostadofriki@gmail.com y el WhatsApp es 097-290-571. Repito, 097-290-571. 1, Uno, 2, uno. 3. Ah, sí, Bueno, Bueno. nos vamos a ir escuchando un tema que eligió Fernando. ¿Cuál que, elegí? Que Ya se no- llama Why She Sleeps. A ver, ¿cuál era? ¿De qué banda? El de Silent Speaks. Ah, sí, una banda que descubrí hace re poquito. Cuando me dijiste, che, Fernando, estaba buscando ahí, la descubrí, estaba muy buena, suena fuerte. Sí. Con el cantante, con el invitado que tiene, es el cantante de Bring Me the Horizon, Oliver Sykes, que hace unas participaciones ahí con su voz muy ronca ahí. Así que dolor bueno. de garganta bárbaro. Sí, no, después no sé cómo hace para hablar. Y como dijo. Y bueno, ¿Tenés frase? Sí. nos vamos entonces y como dijo Carlitos, hola, vengo a flotar. Where is your